Sí. Eloy, ¿tú coordinas la conferencia? Vamos. Soy algo. ¿La tienes lista? México Nueva Era. Adelante. ¿Cuál sería la pregunta? Pero, ¿por qué no nos concreta la pregunta? Porque el análisis está bien, pero la pregunta es importante. ¿Creen que el Congreso de la Unión en general está cayendo en complacencia o en complicidad con el poder legislativo ante esos actos de corrupción, esos actos de corrupción en 3 años de gobierno? Esa es la pregunta concreta. ¿Y por qué un país como Guatemala sí puede aplicar y de con el Partido Acción Nacional y otros partidos de izquierda a fin de ser una buena oposición ¿En el Congreso? en el Congreso? Eso lo dieron a conocer ustedes hace un mes, 2 meses, en conferencia de prensa conjunta, PAN-PRD, no sé si lo recuerden, cuando hablaron de las elecciones en Chiapas. Por sus respuestas, gracias. Bien, es pregunta para los coordinadores parlamentarios Miguel y luego Francisco. Sí, muy rápidamente. Francisco. Pues son los dos coordinadores. También las preguntas, pero nosotros sabemos quién las contesta. El PRD no ha sido omiso en propuestas legislativas que permitan un marco legal para afincar responsabilidades al titular del Poder Ejecutivo. El PRD ha propuesto en otras legislaturas, en la que está concluyendo, y en anteriores, la eliminación del fuero al titular del Ejecutivo. El PRD ha propuesto una reforma integral al sistema de responsabilidades políticas de los servidores públicos, que tiene desde la época de Miguel de la Madrid, estableciendo al juicio político y la declaración de procedencia no como procedimientos de derecho, juicios de derecho, sino como juicios políticos controlados por una mayoría. No hay en México aún un poder legislativo que desarrolle actividades de control político de manera absoluta. No la hay. ¿Cuál es la razón? El control del Congreso por parte de las bancadas del partido en el poder. Así es que no somos cómplices, hemos sido promotores de la construcción de un esquema, de un andamiaje legal que permita la constitución de un marco para afincar responsabilidades al titular del Ejecutivo, y el PRD ha participado activamente en la construcción de la reforma constitucional, en Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, de transparencia, y seremos también parte importante, actores fundamentales en la construcción de las leyes generales y leyes federales al respecto. Así es que yo diría que yo he hablado inclusive en varias ocasiones de cuál sería la condición para que las cámaras o el poder legislativo fueran un verdadero control político, cuando las bancadas del partido en el poder hicieran una crítica real al propio poder que ejerce. Mientras eso no ocurra, va a haber un asunto así. Lo vimos, la muestra de intolerancia que ayer se dio en la Cámara de Diputados, cuando a expresiones del presidente de la Cámara relacionadas con una visión de Estado sobre el diálogo que debe haber entre poderes, y un momento muy importante del diálogo es la entrega del Estado que guarda la administración pública, reaccionaron con intolerancia, y desde luego decirles al Partido Revolución Institucional, a sus bancadas
y al gobierno de la República que el PRD no se declina ante nadie, ni renuncia a sus posiciones, y que quienes hemos ocupado cargos institucionales lo hacemos con estricto apego a la ley. Esa es la institucionalidad, estricto apego a la ley, pero asumiendo y defendiendo nuestro pensamiento, nuestras convicciones y nuestro origen político. Gracias. Bueno, para respaldar las apreciaciones que hace el senador Barbosa, efectivamente nos falta marco legal, y con eso resumiría esa parte. Pero yo quisiera destacar dos cosas que son fundamentales. En principio, esa decisión del día de ayer surge de un pueblo pequeño, un pueblo pobre, un pueblo discriminado, que nos da una gran lección política que es histórica para América Latina, y eso hay que destacarlo. Y por otra parte quisiera mencionar también que esa movilización que se dio en Guatemala es una movilización ciudadana que todavía no hemos sido capaces de propiciar en México, y esa es una responsabilidad de la izquierda y tenemos que trabajar necesariamente para eso. Muchas gracias. Despedimos al compañero Zambrano, que va a compromiso, y nos vemos pronto. Adelante. La palabra a Marco Martínez de Cuadrati. Te lo contesto rápidamente. Hay una comisión de diálogo integrada por el Consejo Nacional que está sesionando, que está iniciando contactos para buscar puentes de comunicación, de diálogo con partidos, organizaciones sociales, personalidades de la izquierda partidaria, electoral y social, que sigue su marcha y que está respaldada por la Dirección Nacional del PRD. Y en el terreno legislativo, los grupos parlamentarios irán midiendo tema a tema en dónde se pueden construir mayorías legislativas, en dónde se pueden construir acuerdos necesarios, y eso es parte de la vida parlamentaria diaria de los grupos. No hay una definición de una alianza per se general con algún partido en todos los temas, ni nada por el estilo. Se irán midiendo. Cuando tengamos coincidencias o tengan coincidencias con nosotros, pues habrá una confluencia de votación, de opinión política, pero eso se dará en el día a día de los grupos parlamentarios. Cuadratín. No se oye, pero preguntarles, ¿tienen algún plan para detener esta asamblea de PRDistas? Y también si van a hacer alguna estrategia, alguna salida de la gobernadora Diana Montiel, la asamblea llegando a Taladro, y bueno, preguntar si ven que va a haber un siguiente de la asamblea legislativa, se habla de que tendrán ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a votar? Muy breve la respuesta. Este partido es un partido de hombres y mujeres libres, al que se entra con toda libertad y se sale con libertad. En este partido hay libertad, y por lo tanto no hay mayor comentario en el tema, y seguiremos trabajando con sus grupos parlamentarios que representan los electores que votaron por nosotros en junio, sin ninguna cortapisa y ninguna limitación. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntar, bueno, ya tenemos prácticamente muy cercana esta contienda interna, y ya hay denuncias en contienda interna por la dirigencia del PRD, y bueno, ya hay denuncias verbales por lo menos de que ya se ve una cargada a favor del diputado Basabe. ¿Qué respuesta dan a esto? Yo sé que los tiempos oficialmente no inician, sin embargo sabemos que en política sí hay adelantados y sí hay cargadas. Hay adelantados y hay cargadas en el caso del PRD. ¿Qué candados están puestos antes de que inicie la contienda para evitar todo este aceleramiento por la dirigencia perredista? Y también preguntar, bueno, dicen que ya están trabajando para el Congreso, la verdad, pero eso ya lo sabemos desde hace un mes. Sí. ¿Qué avance concreto hay en la redacción para la reforma estatutaria que buscaría eliminar estos candados para los no militantes que se afilien este proceso? Bien. Y también, por otro lado, ya también tenemos encima la discusión fiscal. El PAN particularmente ha cuestionado los cambios
cambios fiscales que hubo el año pasado, que bueno, se atribuyen en buena medida al PRD, ¿no? ¿Qué tanto estarían dispuestos a defender ustedes estos gravámenes que se impusieron? Bueno, según la visión del PRD, pues sí afectaron a un sector rico y empresariado, ¿no? Pero según el PAN, pues también afectan a la creación de empleos y obviamente la población. Bien, la primera parte la contesto yo, la segunda los coordinadores parlamentarios. No, ni una cosa ni la otra. No hay proceso de elección de dirigentes todavía. Lo que ha salido hasta ahorita son opiniones e intenciones y aspiraciones de destacados militantes del PRD. Pero no hay ni candidatos, ni registro, ni nada por el estilo. Lo habrá después del Congreso Nacional, cuando, insisto, el INE valide las reformas a los documentos básicos del PRD y entonces estemos en condiciones de expedir la convocatoria con los requisitos de registro, las condiciones para que participen los aspirantes, y en aquel momento se establecerán normas, reglas y tiempos. Por lo pronto hay opiniones muy libres que cada quien asume, pero que no tienen ninguna repercusión en el proceso que aún no se abre. Primero el Congreso, primero los 9 puntos, y primero las reformas, y luego las aspiraciones de quien quieran participar en el proceso cuando se convoque. Les doy la palabra a los coordinadores para el tema fiscal. Sí, creo que hay una diferencia básica entre lo que plantea el PAN y lo que planteamos nosotros. El planteamiento básico nuestro en materia fiscal es la protección de los pequeños contribuyentes, la protección de los profesionales medianos y desde luego de todo aquel contribuyente que tiene ingresos menores. La reforma anterior fue un rasero en algunos aspectos, como en el caso concreto de no permitir algunas deducciones para las personas físicas, y que esto lesionó severamente la economía de ellos. Me estoy refiriendo concretamente, para citar un caso, las deducciones que tienen que ver con gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funerales, etcétera, en el que se impuso una condición extraordinaria para que los contribuyentes pudieran realizarlos. Hoy tenemos que abrir esas posibilidades porque ha limitado la posibilidad de que los contribuyentes puedan hacer ese tipo de deducciones. Y por otra parte también la apertura de un régimen de integración fiscal que no está dando resultados y que desde luego está lesionando la economía de los pequeños contribuyentes. Entonces, bien claro el planteamiento del PRD: vamos por la defensa fiscal de los pequeños y medianos contribuyentes. Miguel. Hay cuestiones que no vamos a mover, el asunto de la consolidación, etcétera, algunos asuntos que tienen que ver con el gravamen al gran capital, pero hay asuntos que tienen que ver con los pequeños y medianos contribuyentes en los que vamos a poner el dedo en el renglón. Adelantados, porque dice que no hay todavía constitución interna, eso es claro, no hay ni siquiera convocatoria, no hay ni siquiera reforma, pero ya hay adelantados, la muestra se dio la semana pasada. Pero para ver, ¿por qué no esperas a que te conteste la otra pregunta? Sí, Que falta, son 2 respuestas, y regreso a la primera. Dicho que no debería haber adelantado. Sí, y al anunciar reformas estatutarias que permitieran la... Pero a ver, te pido, tú hiciste 2 preguntas, te contesté la primera, estamos contestando la segunda. Deja que termine, maestra, la respuesta de los coordinadores, y luego regreso a ver si paso el examen que me está haciendo. Yo solo aquí voy a mencionar que instaladas ya las bancadas, ya ha iniciado el proceso, en estos días inmediatos tendremos reuniones de coordinación entre los grupos parlamentarios para formular una agenda legislativa común y tener posiciones comunes en cada uno de los asuntos centrales. Y sin duda la discusión se va a dar a partir del 8 de septiembre, cuando llegue el paquete económico sobre estos temas. Así que yo opino y respaldo lo dicho por el coordinador de diputados, pero decirles que la Dirección Nacional nos ha llamado a sentarnos a formar una agenda legislativa común
y tener posiciones comunes para poder tener los mejores resultados en cada uno de los temas centrales del país. A ver, regreso a tu primera pregunta. Creo que no voy a contestarte lo que tú quieres que te conteste, pero contestaré lo que yo creo. Mira, no hay proceso electivo abierto en el PRD, lo digo con claridad, ¿eh? Se los informa a quienes no se han dado cuenta. No hay proceso electivo abierto en el PRD. Iniciará cuando se expida la convocatoria al Consejo Nacional y donde se establezca tiempos, formas, requisitos para quienes deseen participar. Hoy lo que hay es un proceso de reforma interna del PRD intensa, de sus documentos básicos y de su línea política. Por cierto, creo que se notó ayer en el discurso de Francisco Martínez Neri. Los que son perspicaces y saben leer bien, entienden que el primer punto de los 9 del documento que aprobó el Consejo Nacional está empezando a concretarse en la posición política del PRD en las cámaras del Congreso, en el Congreso de la Unión ayer. Entonces nosotros vamos a priorizar las reformas internas, nuestro Congreso, nuestro posicionamiento con los grupos parlamentarios, y en su momento, cuando el INE nos valide las reformas, iniciará el proceso de elección en términos estatutarios. Quienes quieran colocar agendas prematuras, pues es su decisión, pero el PRD no va a aceptar agendas de nadie en lo particular. El PRD va a conducir su proceso interno adecuadamente de su Congreso y luego de su Consejo. En este sentido, en tiempos aproximados, ¿cuándo estaríamos viendo ya tanto la convocatoria como el relevo anticipado de presidente y secretario? Esto por un lado. Dos, en este mismo sentido de relevo anticipado, hay voces que se están pronunciando porque haya paridad de género en este relevo anticipado, en la inteligencia de que si resulta presidente, si un hombre resulta presidente nacional, una mujer sea la secretaria y viceversa. Nos gustaría saber cuál es la posición. ¿Cómo no? A ver, en el primer caso, ¿qué calculamos nosotros? El 20 terminamos nuestro Congreso. Alrededor del 22 de septiembre estaremos enviando al INE las reformas a los documentos básicos del partido. El INE tiene un máximo de 30 días, máximo de 30 días. Puede hacerlo mucho, en menos tiempo. Y yo espero que en octubre, mediados de octubre, el INE nos esté validando nuestras reformas internas e inmediatamente convocaremos en la siguiente semana al Consejo Nacional. Entonces calculamos que el mes de octubre debe llevarse a cabo ese consejo electivo. Ahora, la segunda pregunta, es un tema estatutario. Hay un conjunto de voces de mujeres muy valiosas en el partido que están planteando incorporar este tema al estatuto. Está abierto el tema, El Congreso Nacional tiene facultades para revisar y para aprobar las reformas que tengan el consenso mayoritario de los 1.700 congresistas. Entonces, es un tema que seguramente se debatirá y se resolverá en el Congreso Nacional. Claudia Salazar, de Reforma. Buenos días. Yo tampoco escucho nada de sonido. Esos micrófonos nunca tienen pila o nunca tienen sonido porque no son de adorno. Buenos días. ¿Ya me escuchan? ¿No? Sí se escucha. Ahí va. Sí, respecto a la postura de oposición, ¿no era conveniente que el diputado Zambrano no acudiera? ¿No era conveniente que el diputado Zambrano no acudiera? ¿No era conveniente que el diputado Zambrano no acudiera al informe del presidente Peña Nieto, considerando que el desaire o el regaño que le lanzó la diputada priista Zambrano pues llegó a ser incluso hasta ofensivo para el PRD o la posición del PRD? ¿Para qué presentarse con el presidente Peña? También preguntarles, ¿están reconociendo entonces que la reforma fiscal que ustedes negociaron y que ustedes aprobaron con el PRI, pues
finalmente no es lo que tenía que ser y que así hay que echarla para atrás. Lo están reconociendo expresamente, que no era lo que era y sí hizo daño a la economía nacional lo que ustedes propusieron. Bien. Y preguntarle también si también están reconociendo que los tiempos que estaban planteando para la reforma estatutaria pues no coincidía hacer el Consejo Nacional dentro del Congreso. La tercera es sí. ¿Por qué? Pues porque así lo decidimos nosotros. Sí. No estamos cambiando los términos, estamos ajustando nuestro programa y nuestra ruta, que es una facultad del partido, nomás eso faltaba que no tuviéramos facultad para decidir cómo hacemos las cosas nosotros, ¿no? Hemos trazado una ruta y se las queremos informar. Primero el Congreso, primero las reformas, primero la validación de estas reformas en el INE y luego el Consejo Electivo. Esa es la decisión nuestra. Segunda, en la primera pregunta, dije y lo reitero, los perredistas que representan a millones de mexicanos en las cámaras del Congreso, siempre hemos tenido muy claro, los que hemos sido legisladores y los que son legisladores, que representamos una posición política, una visión del país, representamos a millones de mexicanos que nos dieron su voto para representarlos y lo vamos a hacer durante la gestión de los legisladores. Cuando un perredista o una perredista es elegida o elegido para representar al conjunto de su cámara, asume otra responsabilidad, sin que se elimine la primera. Y la segunda implica una relación entre poderes, de autonomía, de equilibrio, de contención entre poderes. Por lo tanto, el presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, hoy al acudir a Palacio Nacional lo hace en representación del conjunto de la Cámara de Diputados. Nosotros sí sabemos lo que son las instituciones del Estado, no del gobierno, y sabemos lo que es el poder legislativo. Y no hay ningún desdoro en que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado acudan a un acto con el Ejecutivo, donde también estará el Poder Judicial. Ahora, las opiniones propias en sus cámaras las darán sin mayores dificultades. Y la segunda pregunta era el tema de reforma hacendaria. Bueno, ya han sido contestadas. Nomás quiero recordarles algo porque a veces se olvida. La ley de ingresos se revisa cada año. No hay una ley de ingresos permanente para toda la eternidad, no la hay. Igual que el presupuesto de egresos se revisa cada año. Los legisladores, senadores y diputados conocerán las políticas económicas que van a presentar el 8 de septiembre, los criterios de política económica, y luego revisarán, con la visión que han dado los coordinadores, qué propone el gobierno en materia de ley de ingresos, y por lo tanto, qué se revisa en materia de impuestos, de ingresos. Y luego, solo los diputados, como facultad exclusiva, revisarán el presupuesto de egresos. El diputado Martínez Neri ayer fijó en cuál va a ser nuestra conducta en materia de presupuesto, cuáles son nuestras prioridades y lo que vamos a cuidar. Entonces, pensar que una ley o una reforma es inamovible por los años es una equivocación, es no conocer el procedimiento legislativo. El Congreso tiene facultad cada año de revisar los ingresos del gobierno y luego los egresos. Y ahí nosotros vamos a revisar las dos iniciativas del gobierno con detalle, a la luz de nuestra propuesta, de nuestra visión y también de la gente que representamos en las cámaras. Ahí se verá la opinión del PRD. Por último tenemos a José Antonio Belmont de Milenio. ¿Dónde está? Gracias, buenos días. José Antonio, ¿qué tal? Preguntar, no sé si ya habéis comentado en alguna otra ocasión este tema de los cambios en los estatutos. Tendría que ver con los años de militancia para que alguien de nuevo ingreso a las filas pueda ser el presidente nacional. Y por otro lado, preguntarle más bien su opinión si no considera que esta renovación de dirigencia, cambio, como le quiera llamar, no es simulación, se está dando este tema de cambio de estatutos tal vez para que alguien, no sé, destinatario pueda ser nuevo presidente nacional sin 2 años de militancia,
el senador Barbosa ya comentó en alguna otra ocasión que ya había acuerdo para que alguien fuera presidente nacional. ¿No es simulación todo este cambio de dirigencia? La respuesta a la segunda pregunta, no lo es. Y una información que debo darles, porque luego no les informamos bien y hay confusión. El Congreso se ha convocado en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral Federal. ¿Qué nos pide el Tribunal? Realizar cambios estatutarios. ¿En qué materia? En materia de transparencia, de rendición de cuentas y de ajuste del estatuto a las nuevas disposiciones legales. Entonces, el primer motivo del Congreso es acatar un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya tenemos listo el dictamen para acatarlo en sus términos y ajustarlo el estatuto. Ahora, el Congreso es soberano para atender otros temas en materia estatutaria. Entonces, no es un Congreso monotemático, no es un Congreso para un fin concreto, ni nada por el estilo, es muy abierto. Y el PRD se prepara desde abajo, desde sus comités estatales y su comisión organizadora, a presentar los dictámenes de reforma de estatuto, de principios, de programa y de línea política. Entonces, el bosque tiene un poco más árboles que uno, ¿sí? Se los informo con claridad. Son varias cosas que vamos a atender y que vamos bien. Ayer tuvimos comisión organizadora, van las comisiones trabajando y esperemos un buen resultado. Pues muchas gracias, jóvenes, agradecemos mucho presencia, senador.